Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Pariza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo de los programas radiales en el área de comunicación. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes, las actividades apoyadas, deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado, pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy, nuestro programa tiene como título Leemos un ensayo argumentativo para conocer su propósito, y tiene como propósito de aprendizaje localizar información relevante en diversos tipos de textos con estructura compleja y vocabulario variado. Asimismo, explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir del conocimiento del contexto sociocultural. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera, identifica la información relevante de diversos tipos de texto con estructura compleja, y la segunda actividad es opina sobre la intención del autor en el uso de los recursos textuales. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. En esta primera actividad vamos a identificar la información relevante de diversos tipos de textos con estructura compleja. Estimados estudiantes, a continuación vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes interrogantes para dar respuesta al reto propuesto en la situación significativa. Primero, ¿cuáles son nuestras responsabilidades frente a la salud integral? ¿Qué estrategias podemos implementar en el cuidado de nuestra salud en el hogar y la comunidad? Segundo, ¿cómo ha evolucionado el derecho a la salud en el siglo XX y XXI? ¿Qué responsabilidades tenemos desde la ciudadanía y la democracia para garantizar estos derechos? Tercero, ¿qué estrategias discursivas utilizaremos para promover el cuidado de nuestra salud integral? Cuarto, ¿cómo podemos investigar sobre las características fenotípicas de familias relacionando con la salud familiar? Y quinto, ¿de qué manera podemos diseñar un plano a escala para ubicar las señales que orienten el distanciamiento social en la comunidad? Estas preguntas irán respondiendo mientras se desarrollen los programas radiales de la experiencia de aprendizaje. Estimados estudiantes, a continuación vamos a escuchar un fragmento del ensayo escrito por Miguel Unamuno con título Verdad y Vida. Recuerda, estimado estudiante, Miguel de Unamuno nace en el año de 1864 y fallece en el año de 1936. Fue un escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98, entre 1880 y 1884.
estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Thomas Carlyle, Herbert Spencer, Fritz Hegel y Karl Marx. Se doctoró con la tesis crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca y poco después accedió a la cátedra de Lengua y Literatura en la Universidad de Salamanca, en la que desde 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana. Recuerda, mientras escuchas el texto, debes estar muy atento a cada frase, a los hechos, al escenario, a los tiempos, las interrogantes, al autor mismo, el tema, a los personajes, al ambiente, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. Ahora sí, presta mucha atención. Fragmento del ensayo Verdad y Vida, autor Miguel de Unamuno. Uno de los que leyeron mi correspondencia aquí publicada, a la que titulé Mi religión, me escribe rogándome aclare o amplíe aquellas fórmulas que allí empleé, de que de buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad, voy a complacerle procediendo por partes. Primero, la verdad en la vida. Ha sido mi convicción de siempre, más arraigada y corroborada en mí, cuanto más tiempo pasa, la de que la suprema virtud de un hombre debe ser la sinceridad. El vicio más feo es la mentira y sus derivaciones y disfraces, la hipocresía y la exageración. Preferiría el cínico al hipócrita, si es que aquel no fuese algo de este. Abrigo la profunda creencia de que, si todos dijésemos siempre y en cada caso la verdad, la desnuda verdad al principio amenazaría hacerse inavistable. Pero acabaríamos pronto por entendernos como hoy no nos entendemos. Si todos pudiendo asomarnos al brocal de las conciencias ajenas, no viéramos desnudas las almas nuestras rencillas y reconcomios todos fluiránse en una inmensa piedad mutua. Veríamos las negruras del que tenemos por santo, pero también las blancuras de aquel a quien estimamos un malvado. Y no basta no mentir, como el octavo mandamiento de la ley de Dios nos ordena, sino que es preciso además decir la verdad, lo cual no es del todo lo mismo. Pues el progreso de la vida espiritual consiste en pasar de los preceptos negativos a los positivos. El que no mata, ni fornica, ni hurta, ni miente, posee una honradez puramente negativa y no por ello va camino de santo. No basta no matar, es preciso acrecentar y mejorar las vidas ajenas. No basta no fornicar, sino que hay que irradiar pureza de sentimiento. Ni basta no hurtar, debiéndose acrecentar y mejorar el bienestar y la fortuna pública y la de los demás. Ni tampoco basta no mentir, sino decir la verdad. Y volviendo a mi tema presente, como creo haber dicho lo bastante sobre lo de buscar la verdad en la vida, paso a lo otro, de buscar la vida en la verdad. Y es que hay verdades muertas y verdades vivas, o mejor dicho, puesto que la verdad no puede morir sin estar muerta, hay quienes reciben ciertas verdades como cosa muerta, puramente teórica, y que nada les vivifica el espíritu. En la mayoría de los eruditos, que suele ser gente mezquina y envidiosa, la rebusca de pequeñas verdades, el esfuerzo por rectificar una fecha o un nombre, no pasa de ser o un deporte o un monomanía o un puntillo de pequeña vanidad. Pero en un hombre de alma elevada y serena, y en los eruditos de erudición, que podría llamarse religiosa, tales rebuscas implican un culto a la verdad, pues que no se acostumbre a respetarla en lo pequeño, jamás llegará a respetarla en lo grande. Aparte de que no siempre sabemos qué es lo grande y qué lo pequeño.
ni al alcance de las consecuencias que pueden derivarse de algo que estimemos, no ya pequeño, sino mínimo. Todos hemos oído hablar de la religión de la ciencia, que no es Dios nos libre, un conjunto de principios y dogmas filosóficos derivados de las conclusiones científicas y que vayan a sustituir a la religión, fantasía que acarician esos pobres científicos de que otras veces os he hablado, sino que es el culto religioso a la verdad científica, la sumisión del espíritu ante la verdad objetivamente demostrada, la humildad de corazón para rendirnos a lo que la razón nos muestra ser verdad, en cualquier orden que fuere, y aunque no nos agrade. Muy interesante, ¿verdad, estimados estudiantes? Ahora vamos a responder a las siguientes interrogantes. 1. El título de texto es Verdad y Vida. A partir de este título predice: ¿qué más información crees que encontrarás en el ensayo completo? Claro, estimados estudiantes. Primero partiremos del propósito del autor al colocar un título con esas características. Entonces creo que la hipótesis planteada trata de explicar el sentido de una vida plena, el buen vivir o simplemente el vivir, que implica apartarse de muchos tabús. Pregunta 2. ¿Qué tipo de texto has escuchado en la lectura? A ver, empecemos. El texto escuchado tiene característica de estar escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico o literario. Ojo, el ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones. Lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y originalidad, es efecto de la aventura del pensamiento. Entonces, quiere decir que el texto escuchado es un ensayo. Pregunta 3. ¿En qué situaciones se utiliza un tipo de texto como el ensayo? ¿Por qué? El ensayo generalmente es usado según su clasificación, de acuerdo con el área del saber al que pertenezca y a la metodología empleada en su escritura. Es así que podemos hablar de ensayo literario, ensayo científico y ensayo académico. Dentro de las características del ensayo literario, encontramos que tiene absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. No tiene otro propósito que el discurrir mismo del autor y por ende puede ser todo lo objetivo que desee, aunque siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, culto o sensible. Cuando hablamos de un ensayo científico, son aquellas que son elaboradas con fines de exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico por escrito, distinta a los reportajes, al informe y otros textos más enfocados en contar lo sucedido. Los ensayos científicos suelen ofrecer interpretaciones, lecturas e información objetiva, ya que son consumidos entre una comunidad especializada. El ensayo académico es similar al científico, pero pone a prueba sus dotes investigativas mediante la redacción de ensayo de corte formal, expositivo, rigurosamente metodológico, como son las tesis de grado. Podemos entonces concluir, estimados estudiantes, que el fragmento del ensayo Verdad y Vida, propuesto por Miguel Unamuno, corresponde a un ensayo literario, porque el tema abordado brinda una expresión que corresponde a un interés por el hombre de carne y hueso, y sus anhelos de plenitud, el ansia de inmortalidad, su hambre de Dios, a todo lo cual se opone la amenaza de la nada tras la muerte, raíz de la angustia. Punto 4. Escucha el siguiente fragmento y plantea dos conclusiones. Y es que hay verdades muertas y verdades vivas, o mejor dicho, puesto que la verdad no puede morir ni estar muerta, hay quienes reciben ciertas verdades como son muertas, puramente teórica, y como en la nada les vivifica el espíritu. Interesante, ¿verdad? Conclusión 1. El mensaje se deriva del texto
que la verdad, la honestidad y la sinceridad son las virtudes más grandes que un ser humano puede tener. También al decir la verdad, las personas se llegan a entender mejor, y por más que duele una verdad, siempre termina siendo mejor que cualquier mentira. Conclusión 2. Se explica que existen verdades muertas, las cuales no ennoblecen a una persona ni las construye de buena manera. Es decir, que no les aporta nada bueno. Buscar la vida en la verdad quiere decir buscar algo en aquella verdad que te contribuya con el crecimiento de tu espíritu. Recuerda, estimados estudiantes, establecer una conclusión implica relacionar lo que uno sabe con el contenido del texto. A partir de esto, el lector trae una nueva idea. Pregunta 5. ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este ensayo? Correcto. Podemos deducir que la intención al escribir este texto es persuadir al lector de que la mentira es un vicio horrible y que siempre se tiene que buscar la verdad, aun cuando ésta se encuentra muy oscura. Esta parte responde al estilo literario de un escritor, y es sumamente importante saber que esta información lo tienes en tu portafolio y lo trabajamos en el mes de julio. Recuerda, tú puedes usar esta herramienta como parte de tu aprendizaje y combinación de tus habilidades. Para construir tu propio estilo, debes tener una manera propia de escribir. Puedes al principio adoptar alguna corriente literaria, que serán tus rasgos personales momentáneamente. Pregunta 6. Extrae 2 ideas propuestas en el ensayo Verdad y Vida y luego analiza las ideas que has extraído y deduce si es un hecho u opinión. ¿Qué te parece si seleccionamos estas 2 frases? A. No basta no matar, es preciso acrecentar y mejorar las vidas ajenas. B. Y volviendo a mi tema presente, como creo haber dicho lo bastante sobre lo de buscar la verdad en la vida, paso a lo otro, de buscar la vida en la verdad. En la primera y segunda frase, el autor transmite una opinión, mas no un hecho. Interesante, ¿verdad, estimados estudiantes? Recuerda, cuando leemos un texto y buscamos comprenderlo, se utiliza la estrategia de registro de hechos y opinión. Un hecho es comprobable, se puede saber si es verdadero o falso, tiene carácter objetivo. En cambio, una opinión es lo que cree el autor, por ello, no se puede afirmar si es verdad o falsa, tiene carácter subjetivo. Estimados estudiantes, acabamos la primera parte y como sé que te gusta investigar y ampliar tus conocimientos, te voy a dejar una actividad. Luego de haber analizado las 2 ideas, te voy a pedir parafrasear y escribirlas en tu cuaderno. Actividad 2. En esta actividad vamos a opinar sobre la intención del autor en el uso de los recursos textuales. Estimados estudiantes, durante el desarrollo de esta actividad vamos a tomar como referencia el ensayo escuchado con título Verdad y Vida de Miguel de Unamuno. Pregunta: ¿qué opinas sobre el uso del paralelismo y la antítesis como figura literaria utilizado por el autor en los siguientes fragmentos del ensayo Verdad y Vida? Escuchamos el párrafo 1. Y volviendo a mi tema presente, como creo haber dicho lo bastante sobre lo de buscar la verdad en la vida, paso a lo otro, de buscar la vida en la verdad. Correcto, el autor utiliza la antítesis como figura literaria, por la razón siguiente. El autor dice buscar la verdad en la vida, y en la siguiente frase indica, primero buscaría la vida en la verdad. Recuerda, la antítesis o contraste es una figura retórica que consiste en oponer 2 ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en la proximidad y de estructura gramatical similar. Ejemplo: un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. En el ejemplo llama la atención sobre el gran avance para la humanidad que ha supuesto la llegada a la luna al ponerlo en contraste con una idea opuesta. La antítesis tiene la función de enfatizar una idea ayudando a comprender mejor su significado. No me extrañaría la presencia de esta figura por ser parte del estilo utilizado por Miguel de Unamuno. Párrafo 2. Escuchamos. Me escribe rogándome aclare y amplíe aquella fórmula que allí empleé de que debe de buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad. En este párrafo,
El autor está utilizando un paralelismo como una figura literaria. Por la razón siguiente, hace una repetición de una misma escritura gramatical, como es el de aclarar o ampliar la fórmula de buscar la verdad en la vida. Recuerda, las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarla de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros: poesía, narrativa, ensayo y drama. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, ojo, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso, algunas ya están asimiladas a este, en ciertas expresiones o giros. ¿Qué características presenta el ensayo Verdad y Vida? Las principales características con las que cuenta el ensayo escuchado son: trata de un escrito en prosa, riguroso en tono y formas, que aborda un tema significativo escogido por el autor, en este caso, hablar sobre la vida. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no a una postura respecto al mismo. Está escrito con fines pedagógicos o propedéuticos, o también para sumar conocimientos en un área específica, que puede ser académica. Está considerado como un género literario perteneciente a la didáctica, emparentando con la miscelánea, la epístola y la disertación. Su extensión puede ser variable, desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Estas características hay que recalcar que la encontramos en el ensayo completo. Lo que hemos escuchado nosotros es un fragmento del ensayo Verdad y Vida del autor Miguel de Unamuno. Siguiente pregunta: ¿y qué estructura se utiliza para redactar un ensayo? No existe una forma única, universal de estructurar un ensayo, pero a grandes rasgos, y como muchos otros textos similares, es posible dividir un ensayo en 3 grandes momentos: introducción, nudo o desarrollo y conclusión. La introducción es en donde se sientan las bases o conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. En nuestro caso, que es un ensayo argumentativo, y una de las características de la introducción en este tipo de ensayo es exponer la tesis, tendríamos que explicar en qué consiste una tesis. Una tesis en un ensayo argumentativo es similar a la hipótesis del científico. Trata de una idea, una afirmación que vamos a defender a lo largo del cuerpo o desarrollo del ensayo. Esta tesis se defiende con argumentos que no tienen por qué ser científicos. Pueden ser opiniones subjetivas. En un ensayo científico, las opiniones subjetivas deben estar validadas científicamente. Nudo o desarrollo, que es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Cierre o conclusión, son las interpretaciones finales de lo ya leído, retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llegue al lector. Estimados estudiantes, ahora luego de haber organizado y analizado la información diversa, nos toca elaborar nuestra ficha de resumen. Vamos a poner en nuestra ficha un resumen de lo abordado el día de hoy en el programa radial. Para empezar, se debe leer los textos revisados y extraer las conclusiones, las respuestas, ideas, etc. Luego apunta lo más importante de lo que se leyó, tomando nota de las palabras claves. Estas palabras ayudarán a orientar la estructura de resumen, que puede presentarse en forma de comentario respecto al tema. Recuerda que un resumen no es un esquema, sin embargo, sí se pueden poner las ideas organizadas por puntos para una mejor comprensión. Ojo, no te olvides de las referencias. Aquí se pondría el libro del que se está haciendo el resumen o los textos escuchados y si se ha consultado otra fuente para saber de dónde hemos obtenido la información reflejada en la ficha. Muy bien, estimados estudiantes, ya tenemos nuestra ficha de resumen con la información abordada el día de hoy. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar para redactar un ensayo? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Presenta a tu público más cercano tu información resumida en tu ficha. Recuerda corroborar la información con las demás áreas y pedir asesoría a tu profesor de comunicación.
Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante los programas radiales de las áreas de PCC, Matemática y Ciencia y Tecnología y Ambiente. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu ficha de resumen, que es tu producto final del programa. Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa del día de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Recuerda orientarla de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para redactar un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.